Expecto Patronum! Eat slugs! Bippity boppity boo! That's not a spell. Oh, right. Avada Capítulo 32. Este es mi espacio. No sabía cómo había dado con su habitación, pero se sintió indiferente mientras observaba el tenue rubor que empañaba sus afilados pómulos de porcelana, iluminados únicamente por la lámpara junto a su cama. Sus ojos eran serios, tan oscuros como los del diablo. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. Mientras él deambulaba por su habitación, su curiosidad abierta le recordaba cómo se sentía en casa en Gales, un contraste con la agradable pero impenetrable coraza que llevaba en Hogwarts. Lo observó mientras cogía el viejo tintero de su escritorio, acariciaba suavemente con los dedos el cuadro del castillo de Dirburn que ella había colgado en la pared, mientras examinaba sus libros, y como evitaba mirar su cama deshecha, todavía caliente por haberla dejado allí para abrir la puerta tras el golpe, horas después de haber salido de la celebración de Ravenclaw. No estaba del todo dormida, pero la bruma de los sueños la inquietaba. Así que esto es lo que se consigue con el nepotismo. Su voz rompió el silencio de Hogwarts por la noche, suave y a la vez demasiado fuerte, ilícita, audaz e imprudente. A veces tengo pesadillas. Pensamos que era mejor no molestar a los demás. Aunque no lo negó, al fin y al cabo, Dumbledore le había conseguido este refugio. Y ahora Tom estaba allí, y apenas podía respirar de la emoción y el miedo. No deberías estar aquí. Podríamos meternos en problemas. Ella no le preguntó por qué estaba allí, no le dijo que se fuera. Ignoró la advertencia y cruzó la habitación hacia ella, tomándole la mano y atrayéndola para que se sentara con él en el pequeño sofá. Era tan hermoso bajo la luz tenue, y ella era consciente de cada detalle de él, de cada partícula y fibra, del sorprendente calor que irradiaba de su muslo tan cerca del suyo, de la descarga eléctrica donde el costado de su mano aún rozaba la suya, de cómo su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado en la parte de atrás, de la tensión en su cuello, de la forma en que sus ojos se alargaron en un ceño fruncido que no desfiguró la curva de sus labios. Te capturaron, ¿verdad? Me di cuenta de que debías de haber sido así cuando estábamos en tu casa, por eso aprendiste a luchar. No era una pregunta. Recordaba a los carroñeros, el aliento fétido de Fenrir, tirados en el suelo de la mansión Malfoy, la agonía desgarradora de todo aquello. Y torturada, asintió ella con calma. Sus ojos se tensaron, encontrándose con los de ella, y se sorprendió de la intensidad de la rabia que emanaba de las sombras, de su reacción, con el corazón latiendo con un placer inesperado ante la ira que él sentía por ella. Añadió, antes de que él pudiera hablar de nuevo, pero esa gente ya no está aquí, y ahora soy más fuerte. Parecía que, por un instante, llevaría al mundo a la guerra por ella, pero allí no había nadie a quien matar, salvo a sí mismo en el futuro. Apartó ese pensamiento, que creyera que los había matado a todos, a sus captores. No importaba. Para su sorpresa, él sonrió. Sin duda lo eres. Fuerte. Hizo una pausa y el momento quedó suspendido entre ellos, mientras el aire se volvía tan cálido y quieto como antes de una tormenta de verano. No sé cómo hacer esto, Hermione. Fue una confesión directa, sin rodeos ni titubeos, una confesión desprovista de orgullo. Como bien sabes, no tengo ningún criterio para medir los sentimientos normales entre un hombre y una mujer. Lo único que sé es que eres magnífica y eres mía, y mataré a cualquiera que te toque. Eso, respondió ella, no es muy romántico, a pesar de lo que digan los libros. Pero así fue, y el poder que le había otorgado la excitó. Él mataría por ella, de verdad mataría por ella. Lo haría, había dicho, no lo haría. De hecho, ya lo había hecho. Se habían quedado hombro con hombro en un bosque tranquilo y habían matado a 2 hombres, uno cada uno. Apartó ese pensamiento. No, yo misma castigaré a quienes me hagan daño. No soy tuya, dijo, soy dueña de mí misma. No pertenezco a nadie, en ningún lugar, en ningún momento. Mentirosa, respondió, y se inclinó, sus labios rozando los de ella por un instante que pareció una eternidad. La tormenta a su alrededor comenzaba a arreciar,
Un trueno silencioso retumbaba sobre sus hombros, un relámpago acariciaba la piel desnuda de sus piernas donde terminaba su camisón, antes de que sus labios rozaran los de ella, suaves y sedosos como una telaraña, aferrándose a los suyos hasta que ella quedó atrapada y derritiéndose contra él, ansiosa y dispuesta, y él se vertía en ella, como un huracán. Su mano, en contraste, era áspera como el hierro, atrayéndola cada vez más cerca, desesperada y lastimándola. ¿No estás enfadado?, preguntó, apartándose a regañadientes, con la cabeza dándole vueltas. ¿Por qué te pegué delante de todos? Sus labios se curvaron mientras fruncía el ceño. Oh, sí, le dijo, pero nunca he deseado nada tanto como te deseo a ti. Además, te venceré la próxima vez, en la final. Probablemente, asintió ella. No le importaba ganar el concurso. Solo quería verlo a sus pies, y lo había conseguido. Se preguntó si habría estado bebiendo. Normalmente no eres tan sincero. Estoy experimentando con una nueva táctica. Además, eres la única en este lugar, quizás en todo el mundo, que está a mi altura. Siempre supe que era extraordinaria, pero nunca esperé que alguien más pudiera hacerlo. Ella lo golpeó, y sus ojos brillaron con una alegría salvaje ante la risa forzada que brotó de ella. Tú, exclamó con enfado, eres el hombre más arrogante que he conocido. Hay tanta gente maravillosa y especial en este mundo. La vida es mucho más. Se dio cuenta de que estaba repitiendo lo que decía de joven, pero siguió adelante, que libros e inteligencia. La valentía y la compasión, esas cosas hacen que alguien sea mucho más especial. Tom, muéstramelo, entonces. Lo haré, prometió, y lo besó de nuevo. Lo besó como si no existiera ni futuro ni pasado, solo ese momento en las horas sombrías de su habitación aislada en lo alto de la torre. Sus manos sobre su piel y su boca sobre la suya lo iluminaron en la oscuridad, quemándolo por dentro, hasta que su mente se calmó y solo quedó el tacto y el sabor de ellos creando juntos donde se unían, labios y brazos, su mano enredada en su espeso cabello oscuro, la piel desnuda de su pecho contra la suavidad de la de ella. Podía saborearla como una alegría que jamás había conocido, apartando el mundo hasta que pudo respirar por primera vez, jadeando, con la respiración entrecortada, desesperada y cruda. La presión de su cuerpo contra el suyo, el afilado roce de sus quereres a través del fino algodón como un cuchillo que lo abría, invitándolo a acercarse, él, que no había anhelado la cercanía durante tanto tiempo que era un vago recuerdo de la infancia. Esto, aprendió, era poder. El leve jadeo que ella dejó escapar cuando él deslizó lentamente sus dedos por el elegante borde de su clavícula izquierda, el brillo difuso de sus ojos, el rubor oscuro en sus mejillas, la forma en que sus pestañas revoloteaban hasta rozar la tenue peca que danzaba en el borde superior de su pómulo derecho. Tengo cicatrices, susurró, mientras sus manos se detenían en el botón de su camisón, su bata convertida en un charco oscuro de terciopelo en el suelo, desechada y olvidada horas, días o años atrás. En ese instante, cuando su cuerpo ya no lo tocaba, sino que permanecía ante él como una ofrenda a los dioses, se dio cuenta del terror que sentía. Y, sin embargo, no le importó, su voz le decía que ella también tenía miedo, y su cuerpo le indicaba que era momento de ser valiente. Muéstrame, dijo con voz ronca, apartando sus dedos y desabrochando el primer botón. Ella lo ablandó, lo debilitó, y sin embargo se sintió como un dios mientras ella desabrochaba el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y dejaba que el sudario blanco se deslizara hasta el suelo, mostrándose ante él. Se yergue como una emperatriz, y él se deleitó con las curvas y los contornos de su cuerpo. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó asombrado mientras se arrodillaba ante ella y besaba sus quereres, sus muslos, esos lugares secretos con los que apenas se había molestado en soñar antes, maravillado por el paisaje de su cuerpo, tan distinto al suyo. De repente, se enfureció al darse cuenta de lo débil que era ante ella, de cómo en ese momento habría hecho cualquier cosa que ella le pidiera y con gusto, agradecido solo por el tacto y el sabor, de cómo estaba en el suelo ante ella por segunda vez en un día y de cómo parecía no importarle que fuera al revés, que él fuera Tom Marvolo Riddle. Ella retrocedió hasta que sus piernas quedaron pegadas al costado de la cama, y él se quedó de pie, torpe y a medio paso de distancia, y pensó que ella podría consumirme con su fuego y su calor. Y entonces pensó, tal vez valdría la pena.
Y la otra voz en su cabeza, la que nunca pudo silenciar del todo, le dijo que tomara lo que era suyo. Antes de que nadie más pueda, dijo siseando y enfadada ante la idea. Avanzó, empujándola hacia atrás, ahora con menos delicadeza. Verla tendida abajo le produjo una ulide de deseo, y pensó en rodear su esbelto cuello con la mano, en el poder que sentía en ese instante. Se estremeció ante el pensamiento, un pensamiento insoportable, y se quitó los pantalones que no quería. El aire fresco fue un alivio. Sentía un deseo ardiente, como si fuera a estallar, y quería abalanzarse sobre ella, salvaje y conquistador. Y, sin embargo, también estaba la fascinación que sentía por ella, por cómo podría verse él a sus ojos, por los espacios aún por explorar, todo un continente de posibilidades. Entonces estaba de rodillas ante ella, apenas consciente de haber tomado una decisión, sus pantorrillas enredadas sobre sus hombros, su boca una plegaria entre sus muslos, su lengua afilada como un cuchillo, abriéndola. Había que decirlo, no sabía con exactitud lo que estaba haciendo, pero ella se lo decía con sus palabras y sus sonidos, en el medio jadeo de sí, Tom, Dios, sí, el gemido, el suave llanto, el sorprendente brillo de lágrimas en sus ojos cuando él levantó la vista, la explosión de calor en su pecho cuando sus dedos se aferraron a su cabello. Los sonidos que ella hacía eran terrosos y humanos y él nunca había imaginado que saborearía algo tan profundamente en sus huesos mientras ella se desmoronaba y, pensó, esto es una venganza mucho mejor que la tortura. Más tarde, cuando redescubrió una y otra vez el poder que ella tenía en comparación con el suyo mientras sus labios lo envolvían, cuando aprendió la agonía y el asombro de tal cosa, rasgando sus sábanas con manos apretadas, su cabello oscuro extendido sobre la pálida dureza de sus muslos, más tarde yacían uno al lado del otro y guardaban silencio. Era un desastre, este asunto del sexo, o casi sexo. Suponía que el acto completo llegaría a una conclusión similar, las sábanas aún húmedas bajo él, la colcha hecha un ovillo en el suelo, el aire fresco envolviendo sus cuerpos desnudos con el tiempo y el lugar, devolviéndolos del hermoso tormento de lo que había ocurrido entre ellos. Lo que fuera aquello tenía un nombre, tal vez, pero él nunca había aprendido una palabra adecuada. Las palabras groseras en boca de los muchachos parecían indignas de la mujer que tenía al lado, y a medida que crecía hacia la adultez, había estado demasiado absorto en otras cosas como para pensar mucho en ello. Atrapado en la búsqueda de poder y magia, nunca había comprendido que esta cosa simple, la más humana de todas, tuviera toda la belleza de la maldición asesina, la agonía de la tortura, el poder del imperios. Nunca comprendió lo fácil que era ser un dios. Lo siento, dijo en el silencio que los separaba, por lo de Halloween. Sé mejor, murmuró. Creo que puedes. La luz del amanecer se filtró por su ventana antes de que ella despertara, y él se tumbó de lado y la observó. Nadie lo había vencido antes, en nada. Después, Avery fue el único que se atrevió a acercarse a él en la sala común. No dijo nada, pero Tom vio esa parte de Avery que era simplemente su caballero, y no su amigo, preguntándole si era tan poderoso como creía, y en lugar de castigarlo, le sonrió al chico. Ahora, dijo con voz firme, puedes ver por qué me interesa tanto. Y ahí terminó todo, el debate quedó zanjado. No era que él fuera más débil de lo que creían, sino que ella era mucho más fuerte. En la pinambre, recordó cómo ella, con toda tranquilidad, había metido la mano cercenada de un hombre en el bolsillo de su compañero, atado el cadáver de su víctima al suyo, aún con vida, y roto sus varitas antes de devolverlas a su amo. Sonrió al recordar aquello. Iguales, pensó, o lo más parecido que podía imaginar. Parecía tranquila. Él nunca había visto a nadie dormir, y sus ojos se movían de forma fascinante tras la fina membrana de los párpados cerrados. ¿Qué estaría viendo? Ella dormía a su lado, tranquila y silenciosa, con una respiración suave y constante, confiada. Podría matarla y escabullirse con más facilidad que cualquier otra cosa, separarle las piernas y finalmente entrar en esa parte aún desconocida de ella. Podría deslizarse sin esfuerzo en su mente dormida y sentir el sabor de su sueño, observar cómo la película, acelerada y fugaz, pasaba ante sus ojos. Pero no lo hizo. Sé mejor, le había dicho ella, la primera persona que realmente lo vio y creyó que había algo más en el que brillantez y poder,
¡Qué crueldad y ambición! Creo que puedes.